Hemos indicado que la doctrina de la predestinación desde el punto de vista arminiano wesleyano es según la presencia de Dios. Sin embargo, se han presentado objeciones a esta doctrina. En el video anterior estuvimos viendo cuáles son estas objeciones y ahora en este video voy a indicar las respuestas que se han dado ante estas objeciones de la elección según el punto de vista de la presencia de Dios. Los arminianos no son los únicos en sostener la doctrina de la presencia de Dios como base de la elección. Los teólogos arminianos solo representan lo que el cristianismo histórico ha enseñado a través de la historia de la Iglesia. Los primeros autores cristianos, desde el año 95 hasta el año 400 después de Jesucristo, con total unanimidad, enseñaron una eterna predeterminación divina basada en la relación. La base que Dios usó para escoger para salvación fue su presencia de la fe de cada persona. Eso es lo que la Iglesia ha enseñado en estos primeros 400 años de historia del cristianismo. Estos cristianos se opusieron vigorosamente al determinismo unilateral de la providencia estoica, gnóstica y maniquea. Los primeros cristianos enseñaron la predestinación, pero refutaron la predestinación divina unilateral de los destinos eternos de los individuos. Se puede identificar dicho determinismo unilateral en la antigua religión iraní, luego cronológicamente en los qumranitas, en el gnosticismo, en el neoplatonismo y finalmente en el maniqueísmo. El erudito Ken Wilson afirma que no conoce ningún erudito en patrística que pudiera o quisiera afirmar que tan solo un autor cristiano, Agustín, enseñara la doctrina de la predestinación incondicional. El vocablo griego conocimiento previo es prognosis. Se usa en Hechos, capítulo 2, verso 23, y también en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. El conocimiento anticipado es un aspecto de la omnisciencia de Dios, evidentemente, porque Dios tiene todo conocimiento. No hay nada que Él no conozca. Para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Para Dios toda es una actualidad viviente. El conocimiento anticipado de Dios entonces involucra su gracia y la elección, pero no anula la voluntad del hombre, porque en el siglo primero la soberanía de Dios y el libre albedrío no se ve como elementos contradictorios e incompatibles. Dios conoce anticipadamente el ejercicio de la fe que conlleva a la salvación. John Piper aseveró que el conocimiento previo equivale a elección, porque él traduce Romanos capítulo 8, verso 29. A los que antes escogió, a los que antes eligió, a estos también predestinó. Pero el preconocimiento y la preordenación no significa lo mismo. Y la segunda podría basarse en la primera y no al revés, afirma William Lane Craig. Los pasajes de Romanos capítulo 8, verso 29 y Primera de Pedro capítulo 1, verso del 1 al verso 2, el significado de preconocer o saber de antemano no puede reducirse sin redundancia a preordenar, ya que Pedro se refirió a sus lectores como escogidos o electos, mientras que Pablo usa preordenar como consecuencia de preconocer. En ocasiones se sugiere que preconocer con respecto a los escogidos significa elegir de antemano, de modo que el preconocimiento y la elección incondicional a la salvación se convierten en sinónimos. Pero no existen pruebas lingüísticas, bíblicas o extrabíblicas que apoyen esta sugerencia de que preconocimiento es exactamente lo mismo que elección incondicional. Incluso si se acepta que muchas de las profecías bíblicas se basan en la preordenación, parece claro que el preconocimiento de Dios
de varios otros eventos futuros, no pueden ser explicados de esta manera. Porque la Biblia enseña que los humanos tienen libertad genuina y que en muchos casos lo que Dios hace depende de cómo responden los seres humanos a esta iniciativa. En el mundo judeo-cristiano no existe esta incompatibilidad de la soberanía de Dios y la libertad del ser humano. No existe este problema, esta dicotomía entre uno y otra cosa. Estos problemas de la soberanía de Dios y la elección del ser humano, libre albedrío del ser humano, corresponden a periodos históricos posteriores al siglo I, siglo IV, con Agustín de Hipona, siglo XVI, con Juan Calvino. Su preconocimiento, entonces, el preconocimiento de Dios del futuro, no puede basarse solo en la preordenación, ya que conoce de antemano nuestros pensamientos e intenciones, incluso nuestros actos pecaminosos. Puesto que Dios no es responsable de estas actividades humanas, del pecado de los seres humanos, se deduce entonces que no las lleva a cabo. Es el hombre el que lo lleva a cabo. Por tanto, son actos verdaderamente libres o contingentes. Es decir, pudieron haberse llevado a cabo como bien no pudieron haberse llevado a cabo. Y el preconocimiento de Dios de ello es, por lo tanto, el preconocimiento de futuras acciones libres de los seres humanos. El argumento del fatalismo teológico es simplemente falaz. Se acusa también al calvinismo, aunque no van a estar de acuerdo en los teólogos calvinistas, de que la doctrina de la predestinación incondicional de los decretos divinos es fatalismo. Del preconocimiento de Dios, de una acción libre, uno puede inferir solo que esa acción ocurrirá, no que necesariamente deba ocurrir. Los teólogos cristianos siempre han insistido en que el contenido del preconocimiento de Dios no es necesario. El agente que realiza la acción puede abstenerse, y si la gente opta por la abstención, el preconocimiento de Dios sería entonces diferente. Los agentes no pueden lograr que Dios conozca de antemano su acción y que ellos no la van a realizar. Pero esto no es una limitación a la libertad que ellos tienen. Son libres de actuar o de abstenerse. Y cualquiera que sea la elección que los seres humanos escojan o elijan, Dios lo sabría de antemano. Por eso es que Dios conoce de antemano. Porque el conocimiento de Dios, aunque cronológicamente anterior a esta acción, es lógicamente posterior a la acción y determinado por esta acción del ser humano. Por tanto, el preconocimiento divino y la libertad humana no se excluyen mutuamente. Los pentecostales, cuyas raíces provienen del arminianismo, del movimiento metodista, de los wesleyanos, movimiento de santidad, por medio de la doctrina de la salvación de John Wesley, concuerda que conocer de antemano es un verbo que sugiere más que el conocimiento intelectual. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el término conocer se refiere a la intimidad de relaciones entre cónyuges. Por medio de Amós, el Señor le dice a Israel: a vosotros solamente he conocido. Pablo dice: a fin de conocerles, en Filipenses capítulo 3, verso 10. Estos ejemplos bíblicos señalan con toda certeza que conocer la Biblia incluye el amor y la relación. La Biblia afirma que Dios ama a todo el mundo, ciertamente. El Señor conoce de manera previa todos los pensamientos y acciones de todos los seres humanos. Sin embargo, cuando la Biblia se refiere a aquellos que creen en su Hijo, aplica el conocimiento previo a ellos y solo a ellos. Estas son las respuestas que se han dado acerca de la predestinación según la presencia de Dios a aquellos que la objetan.